Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha generado mucha especulación y curiosidad en el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas, y más específicamente, de un momento muy particular en la vida de Anne Ercel. El título lo dice todo, Anne Ercel revela, así reaccionó al ver a Kerem Bürsin. Sí amigos, vamos a desglosar este intrigante momento que ha capturado la atención de miles de fans. Si eres fan de Anne de Kerem, o simplemente te encanta el chisme del espectáculo, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en la historia, quiero recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Será un placer tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con la historia. Ustedes saben que Anne Ercel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno durante su participación en la serie Senkalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil discreto, sin confirmar ni negar nada de manera explícita, lo que solo alimentó aún más la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, la vida real a veces supera a la ficción, y lo que comenzó como una relación profesional se transformó en algo mucho más profundo. Lo fascinante de esta historia es que a pesar de la presión mediática y las constantes preguntas, Anne y Kerem parecían navegar esta etapa con mucha naturalidad, hasta que un momento específico hizo que todo cambiara. Estamos hablando de esa vez que Anne compartió públicamente, o bueno, que se filtró, una reacción suya al ver a Kerem en una situación particular. Muchos se preguntan qué pudo haber sido, un encuentro inesperado. Una sorpresa. Una declaración. La verdad es que los detalles que han salido a la luz nos dan una pista muy interesante sobre la magnitud de sus sentimientos. Según lo que se ha contado y lo que la propia Anne ha insinuado o revelado en entrevistas posteriores, este momento no fue un simple saludo. Fue un instante que la tomó por sorpresa, un momento en el que la espontaneidad y la emoción se apoderaron de ella. Imaginen la escena, un evento público, quizás una alfombra roja, una premiación o una reunión de amigos donde ambos estaban presentes. De repente sus miradas se cruzan, o Kerem aparece de una forma que ella no esperaba. Y ahí es donde surge la reacción que ha dado pie a todo este revuelo. Los testimonios y las fuentes cercanas sugieren que Anne, al ver a Kerem, experimentó una mezcla de sorpresa, alegría y, según algunos, un rubor muy notable. Se habla de una sonrisa que se extendió por su rostro de forma casi inmediata, una sonrisa genuina, de esas que no se pueden fingir. Algunos testigos oculares, o quizás imágenes de ese momento que se hicieron virales, describen cómo sus ojos brillaron, esa chispa que indica que algo especial está sucediendo. Pero lo más revelador, lo que ha hecho que esta historia sea tan comentada, es la forma en que Anne ha descrito su reacción. Ella misma ha mencionado que se quedó un poco sin palabras, que sintió un pequeño shock de felicidad. Es como si en ese instante todas las demás personas y el entorno se desvanecieran, y solo existiera Kerem en su campo de visión. Esta clase de reacciones, tan puras y sinceras, son las que realmente conectan con el público, porque muestran la vulnerabilidad y la humanidad de estas figuras públicas que a menudo vemos tan perfectas. Se especula mucho sobre cuál fue la situación exacta. ¿Estaba Kerem haciendo una entrada triunfal? ¿Le dedicó unas palabras? ¿O simplemente se encontraron inesperadamente? La verdad es que no hay un relato único y definitivo que lo aclare todo al pie de la letra, y eso es parte de lo que mantiene el misterio y el encanto. Lo importante es la emoción que Anne transmitió. Fue una reacción que para muchos confirmó lo que ya sospechaban, que entre Anne y Kerem había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Piensen en la presión que deben sentir estas personalidades. Viven bajo el escrutinio constante de los medios y de sus fans. Confirmar una relación implica un gran cambio en sus vidas, una exposición mucho mayor. Por eso los momentos de espontaneidad como este son tan valiosos. Es la vida real imponiéndose, mostrando un lado más íntimo y tierno. Anne Ercel, conocida por su elegancia y su profesionalismo, es también una mujer que, cuando se trata de sus emociones, no teme mostrarlas. Y esta reacción al ver a Kerem es un claro ejemplo de ello. No fue una reacción calculada, ni ensayada.
Fue un estallido de alegría, de afecto, de sorpresa positiva. Imaginen ese momento, el corazón latiendo un poco más rápido, una oleada de calor subiendo por el cuello, y esa sonrisa que, como les digo, ilumina todo el rostro. Los fans, por supuesto, se volcaron en apoyo y emoción al ver o al escuchar sobre esta reacción. Para ellos era la confirmación de su chip favorito, la validación de esa conexión que tanto admiraban en la pantalla y que aparentemente también existía fuera de ella. Comentarios inundaron las redes sociales, analizando cada detalle de las imágenes o de los relatos. Se compartieron GIFs, memes, y se crearon teorías sobre el futuro de la pareja. Es interesante también cómo la propia Ande ha abordado este tema en entrevistas posteriores. A menudo cuando se le pregunta sobre Kerem, lo hace con una sonrisa, a veces un poco tímida, otras veces más abierta. Ha hablado de la importancia de Kerem en su vida, de la amistad que comparten y de la admiración mutua que se tienen. Y aunque no siempre dan detalles explícitos sobre su relación, las palabras y la forma en que lo dicen sugieren un vínculo muy especial. Este momento en particular, el de su reacción al verlo, se convirtió en un punto de inflexión para muchos de sus seguidores. Les dio esa evidencia, esa pequeña pista que necesitaban para sentirse aún más conectados con ellos. Es la magia del espectáculo, ¿verdad? Como una simple reacción puede generar tanta conversación, tanta ilusión y tanta admiración. Y hablemos de Kerem. ¿Cómo creen que él se sintió al ver esa reacción? Seguramente le habrá llenado de orgullo y de alegría saber que su presencia causaba esa felicidad en Ande. La dinámica entre ellos siempre ha parecido muy equilibrada, de respeto mutuo y de apoyo. Y momentos como este solo refuerzan esa idea. Para resumir un poco lo que hemos comentado, la reacción de Ande Erçel al ver a Kerem Bürsin fue un momento de pura espontaneidad y emoción. Se caracterizó por una sorpresa radiante, una sonrisa inmediata y genuina, y según algunos relatos, un rubor que delataba sus sentimientos. Este instante, más allá de ser un simple encuentro, se convirtió en una confirmación para muchos fans de la conexión especial que existía entre ellos, demostrando una vez más que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación. Fue un vistazo a la intimidad y a la autenticidad de una de las parejas más queridas del momento. Y hasta aquí nuestra exploración de este fascinante momento en la vida de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Realmente ver cómo estas grandes estrellas se relacionan en la vida real, con sus emociones al descubierto, es algo que siempre nos cautiva. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Creen que fue algo muy especial? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? Déjenme sus opiniones y anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y seguidores que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.